El trazo final de la pluma del príncipe William hizo mucho más que aprobar otro documento real de rutina. Según la narración, marcó el momento en que se cortó deliberadamente el último hilo ceremonial que conectaba a Meghan con la corona, transformando años de incertidumbre en una única decisión escrita. Dentro de una cámara fuertemente custodiada en Windsor, el futuro rey puso su firma debajo de un decreto que eliminaba todos los privilegios restantes asociados con el estilo de Sar, cerrando un capítulo que el palacio había luchado por gestionar durante años. Sin embargo, el silencio que se apoderó de la habitación después de que se secó la tinta parecía tener un significado aún más pesado, sugiriendo que esto no se presentaba simplemente como un castigo, sino como una declaración de que el futuro de la monarquía se regiría por límites firmes y no por excepciones personales. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse ni una sola actualización. Lo que apareció en el papel parecía una decisión administrativa formal, pero los reunidos en la sala comprendieron que sus implicaciones iban mucho más allá del lenguaje ceremonial o del procedimiento constitucional. Todos los presentes se dieron cuenta de que estaban presenciando un momento que podría influir en cómo las generaciones futuras interpretarían el deber real, la lealtad familiar y los límites del privilegio. La atmósfera permanecía tan tranquila que hasta el más mínimo movimiento parecía inusualmente significativo. William levantó la última página una vez más y leyó cada línea con cuidado deliberado, o antes de permitir que su mano alcanzara la pluma estilográfica negra que descansaba al lado del documento. Ningún asesor interrumpió su concentración y ningún funcionario de la corte se atrevió a perturbar el silencio que reinaba en la cámara. El decreto que tenía ante sí, descrito como una orden formal que definía qué privilegios reales podían seguir existiendo bajo el reconocimiento oficial, tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de las palabras cuidadosamente elegidas, impresas debajo del sello real en relieve. Cada frase se había redactado para eliminar la incertidumbre, sin dejar lugar a interpretaciones contradictorias una vez completada la firma. Aunque Meghan hacía mucho que había dejado de usar públicamente el estilo Sar, después de alejarse de sus deberes reales, se dice que el documento se extendió mucho más allá de esa realidad práctica. Según su redacción, eliminó el resto del reconocimiento palaciego relacionado con el estilo, puso fin a la precedencia ceremonial que se le atribuye, eliminó cualquier expectativa de representación oficial en nombre de la corona, y cerró todas las vías automáticas a través de las cuales dicho reconocimiento podría restablecerse posteriormente sin la aprobación directa del soberano reinante. En efecto, el decreto intentó transformar un entendimiento informal en una posición constitucional permanente. De repente, la distinción entre restricción voluntaria y expulsión oficial se volvió inequívocamente clara. William apretó con más fuerza el bolígrafo antes de finalmente colocar su punta contra el papel. Sabía que el nombre afectado por el decreto pertenecía a la esposa de su hermano, y esa realidad personal pesaba mucho más sobre él que cualquier explicación constitucional. Sin embargo, también creía que la monarquía ya no podía permitirse acuerdos no resueltos, privilegios ambiguos, o acuerdos no escritos capaces de generar disputas futuras. En su opinión, cada pregunta sin respuesta debilitaba la autoridad que eventualmente heredaría, haciendo que la claridad no solo fuera deseable, sino necesaria. Por fin firmó. El movimiento en sí duró solo unos segundos, pero el significado que se le atribuía parecía extenderse mucho más allá de la habitación en la que ocurrió. Después de dejar el bolígrafo a un lado con mesurada compostura, William empujó lentamente el documento completo hacia el empleado que esperaba sin decir una sola palabra. No siguió ningún aplauso, ninguna expresión de satisfacción, cruzó el rostro de nadie, y el silencio que permaneció habló con más fuerza que cualquier anuncio formal. Solo unos minutos después, el rey Carlos supuestamente recibió la confirmación dentro de su estudio privado. Se quitó las gafas, examinó la notificación una vez con cuidadosa atención
Luego la leyó de nuevo más lentamente, antes de colocar silenciosamente el documento boca abajo sobre su escritorio. Los presentes describieron más tarde su silencio no como aprobación o alivio, sino como la carga silenciosa de un padre que comprendió que salvaguardar la institución podría en última instancia costarle lo que quedaba de la unidad de su propia familia. Su expresión no revelaba ni celebración ni arrepentimiento, solo el peso de una decisión cuyas consecuencias no podían deshacerse fácilmente. A miles de kilómetros de distancia al otro lado del Atlántico, Meghan supuestamente respondió a una llamada segura poco después del amanecer. Escuchó sin interrupción mientras se leía la decisión en su totalidad, permitiendo que se completara cada cláusula antes de responder con una sola pregunta. En lugar de preguntar si el decreto podía impugnarse o retrasarse, supuestamente solo quería saber una cosa. ¿Había firmado personalmente el príncipe William el documento? La respuesta que recibió pareció cambiar el tono emocional de toda la conversación. Cuando llegó la confirmación de que la firma de William aparecía en la autorización, los testigos afirmaron más tarde que su voz se volvió notablemente más firme. Según se informa un relato documentado de la conversación, registró su solicitud de la redacción precisa, contenida en la cláusula final del decreto, creyendo que su redacción revelaría la verdadera intención detrás de la decisión. Ese párrafo final, según la narración, alteró todo lo anterior. Ya no se trataba simplemente de un lenguaje ceremonial, sino de definir permanentemente los límites de cualquier relación futura entre los Sussex y la institución. Según se informa, la cláusula de cierre impidió que se reabriera la cuestión del estilo de Sarr mediante negociaciones familiares privadas, futuros esfuerzos de reconciliación, invitaciones ceremoniales o cambios bajo un reinado posterior. En lugar de dejar una posibilidad de restauración gradual, la redacción parecía diseñada para cerrar todas las vías constitucionales previsibles, antes de que pudiera convertirse en tema de un nuevo debate. La puerta no solo se había estrechado o dejado temporalmente en espera. Según el relato, se había cerrado firmemente de una manera destinada a durar más que el reinado actual. Sin embargo, incluso cuando el lenguaje constitucional circulaba a través de los canales oficiales, Meghan supuestamente estaba preparando un mensaje directo dirigido al propio William. Se decía que oculta en esa comunicación había una referencia a una promesa privada, supuestamente hecha, y antes de que ella abandonara Gran Bretaña, una promesa que ella creía que nunca había sido realmente retirada, a pesar de todo lo que había sucedido después. En su opinión, esa afirmación anterior todavía tenía importancia moral, incluso si los documentos oficiales ya no la reconocían. Ya sea que los demás la recordaran de manera diferente o no. Según los informes, ella creía que seguía siendo imposible para el futuro rey simplemente fingir que nunca había existido. Detrás de la redacción legal y el procedimiento constitucional se encontraban tres personas conectadas no solo por títulos reales, sino también por años de historia familiar, desacuerdos no resueltos y heridas emocionales que ningún decreto oficial podía borrar. William creía que estaba protegiendo a la institución, que algún día heredaría de una incertidumbre que podría debilitarla en el futuro. Meghan creía que estaba siendo borrada gradualmente por la misma familia que alguna vez la había acogido públicamente en sus filas con celebración y esperanza. Mientras tanto, Harry se encontró atrapado entre esas convicciones opuestas, dolorosamente consciente de que cualquier lado que defendiera inevitablemente profundizaría el sentimiento de traición del otro lado. Aunque el decreto ya había sido firmado, su costo emocional apenas comenzaba a revelarse. Los documentos oficiales pueden resolver cuestiones constitucionales, pero rara vez resuelven las relaciones personales que existen debajo de ellos. Cada frase aprobada en Palacio parecía destinada a tener eco en las conversaciones familiares privadas en los años venideros. Lo que parecía legalmente completo quedó emocionalmente inconcluso. William nunca había visto los estilos reales como posesiones personales, capaces de seguir a alguien donde quiera que la vida lo llevara.
Para él representaban una confianza pública otorgada solo a quienes servían activamente a la corona y aceptaban las responsabilidades inseparables de ese papel. En su opinión, los títulos conllevan obligaciones tan importantes como los propios honores, y separar unos de otros corre el riesgo de debilitar la credibilidad de la institución. Esa creencia moldeó cada decisión que tomó mientras revisaba el decreto. Según se informa, temía que permitir que el estatus de Meghan siguiera sin resolverse continuaría desdibujando la distinción entre miembros de la realeza que trabajan y realizan servicios públicos oficiales y miembros de la familia que llevan una vida completamente independiente en el extranjero. Semejante incertidumbre era importante porque cada invitación a asociación benéfica, presentación comercial o aparición internacional podía reabrir precisamente el mismo debate constitucional que Palacio había pasado años intentando resolver. Lo que a algunos les parecía flexibilidad, a William le pareció una fuente de inestabilidad permanente. En su opinión, la claridad ofrece la única solución duradera. Meghan experimentó la situación a través de una lente emocional completamente diferente. Para ella, el decreto no parecía una simple aclaración administrativa o un ajuste constitucional. Más bien, según se informa, se sintió como un intento de reescribir su historia, disminuir la importancia de su matrimonio y crear una mayor distancia entre sus hijos y la familia real en la que habían nacido. Ella creía que la institución estaba intentando separar su identidad actual de un capítulo importante de su vida que ya no podía ser controlado por la autoridad de Palacio. Por esa razón, la pérdida fue mucho más allá del reconocimiento ceremonial. Tocó recuerdos, identidad personal y la vida que creía haber construido después de casarse con una de las familias más vigiladas del mundo. Cada frase oficial parecía tener un significado emocional que se extendía mucho más allá del lenguaje constitucional. Lo que otros describieron como un procedimiento, ella supuestamente lo experimentó como algo profundamente personal. Más tarde Harry recibió el documento completo mientras estaba solo. Leyó lentamente el pasaje referente a su esposa antes de caminar hacia la ventana más cercana, permaneciendo allí en completo silencio hasta que Meghan entró en la habitación. Inmediatamente notó que las páginas temblaban levemente en sus manos, esperando enojo o indignación, pero en cambio encontró una expresión que parecía casi vacía de incredulidad. La vacilación en su rostro reveló un conflicto que las palabras luchaban por expresar. Ella le preguntó por qué permanecía en silencio, cuando desde su perspectiva su hermano acababa de cerrar la última puerta real que permanecía abierta para ella. Harry buscó una respuesta, pero no encontró ninguna que pareciera capaz de aliviar la situación. Quería defender a su esposa completamente, y sin dudarlo, pero también sentía que el último y frágil vínculo que lo unía a su padre y a su hermano se tensaba a su alrededor con fuerza dolorosa. Todas las respuestas posibles parecían destinadas a profundizar una herida y no curar otra. Meghan interpretó su incertidumbre como una debilidad nacida de la renuencia a enfrentarse a su propia familia. Harry experimentó ese mismo silencio como pena, reconociendo que cualquier respuesta pública furiosa podría destruir permanentemente lo que quedaba de su relación con William y Charles. Sin embargo, permanecer en silencio conllevaba su propio peligro, ya que corría el riesgo de dar la impresión de que estaba permitiendo que su esposa afrontara sola las consecuencias emocionales. Atrapado entre la lealtad a su matrimonio y la lealtad a su familia, no encontró camino que no exigiera sacrificio. De vuelta en Windsor, William enfrentó un conflicto igualmente doloroso. Catherine notó en silencio que el té a su lado se había enfriado por completo, antes de preguntar si el decreto realmente representaba la decisión final sin posibilidad de revisión. William respondió que dejar incluso el más mínimo resquicio solo pospondría exactamente la misma crisis para otro día. Creía que la certeza, por dolorosa que fuera en última instancia, resultaría menos dañina que años de continua ambigüedad. Catalina advirtió amablemente que muchos miembros del público podrían interpretar la decisión como una venganza personal, más que como un deber institucional, particularmente
porque la firma del propio Guillermo aparecía en la autorización final en lugar de la del rey. Él no desestimó su preocupación porque entendía con qué facilidad las apariencias podían moldear la opinión pública. Según relatos documentados del palacio, a los que se hace referencia en la narración, Carlos había delegado una autoridad limitada relativa a la aplicación del estatus real a su heredero después de semanas de discusiones internas. Esa delegación dio a William la responsabilidad de proteger los límites del servicio real oficial, pero también aseguró que gran parte de las críticas recaerían directamente sobre él. Catherine comprendió la carga que recaía sobre los hombros de su marido, casi tan claramente como él comprendió los temores que ella había expresado en voz baja. En ese momento, Harry ya le había escrito en privado a William solicitando un acuerdo familiar final antes de que las cosas se volvieran irreversibles. La carta llegó a Windsor demasiado tarde para alterar el resultado. El texto ya había sido aprobado, las firmas completadas, y ninguna promesa adicional podía reabrir una decisión que ya había entrado en el expediente oficial. Sin embargo, según quienes están familiarizados con los acontecimientos descritos en este relato, la herida más profunda había comenzado mucho antes de que las memorias, las entrevistas televisivas, los documentales o las acusaciones públicas entraran en escena. Según se informa, su verdadero origen se encuentra en una única ceremonia real en la que se ignoró una instrucción directa a la vista de los miembros mayores de la familia. Ese incidente aparentemente aislado fue poco a poco recordado dentro de los círculos de palacio cuando el preciso momento en que la vacilación dio paso a la determinación. Fue allí, sugiere la narración, donde William comenzó a considerar una decisión que pocos creían que alguna vez estaría dispuesto a firmar. Cada fractura real duradera comienza con un momento que parece casi insignificante mientras sucede, y solo revela su verdadera importancia después de que se desarrollan eventos posteriores. Para William, ese punto sin retorno supuestamente llegó durante una recepción privada de la Commonwealth celebrada en el Palacio de St. James. No se esperaba que la propia Meghan asistiera a la reunión. Sin embargo, su nombre supuestamente apareció en un memorando confidencial de invitados acompañado del estilo de Su Alteza Real. Cuando, según se informa, el futuro rey descubrió quién había autorizado esa redacción, la calma cuidadosamente mantenida dentro de la recepción se disolvió en una confrontación que eventualmente remodelaría las reglas internas de la monarquía y sentaría las bases para el decreto que años más tarde llevaría su firma. William recibió el programa adelantado solo unos minutos antes de la llegada de los invitados mayores. La recepción del legado de la Commonwealth, una reunión formal que unía a la corona con representantes de naciones conectadas a través de la Commonwealth, se había planeado con sumo cuidado porque cada nombre, título y asiento tenía un significado diplomático. Examinó las páginas rápidamente y luego se detuvo. Junto al nombre de Meghan estaban las palabras Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex, a pesar del acuerdo existente de que el estilo no se usaría mientras ella permaneciera fuera de sus deberes reales oficiales. El príncipe rodeó el texto y preguntó quién lo había aprobado. Un alto cortesano admitió que el representante de Meghan había solicitado exactitud histórica en correspondencia privada con un organizador del evento. La respuesta endureció la expresión de William. El programa había sido retirado antes de su distribución pública, pero varias copias diplomáticas ya estaban sobre las sillas. Lo que comenzó como una disputa privada de redacción se había convertido en una posible vergüenza constitucional, porque los invitados extranjeros podrían creer que ella estaba actuando una vez más con autoridad real oficial. William llevó una copia a una quieta habitación lateral y la colocó sobre la mesa. Exigió saber por qué los canales no oficiales seguían poniendo a prueba los límites que la familia ya había acordado. El cortesano intentó explicar que no se trataba de ningún insulto, pero el futuro rey atravesó la defensa. La intención ya no importaba. La ambigüedad repetida se estaba convirtiendo en un arma, y cada excepción hacía que la monarquía pareciera incapaz de controlar sus propias reglas.
La ira de Meghan surgió más tarde a través de una conversación privada grabada y revisada por asesores de palacio. Él argumentó que nunca había renunciado a su identidad y se negó a aceptar que alejarse de los deberes reales borraría su lugar dentro de la familia. Para ella, la redacción no era una reivindicación de poder. Fue el reconocimiento de un capítulo que el palacio parecía decidido a enterrar. Harry llamó a William esa noche. Los hermanos comenzaron con calma, pero la moderación se derrumbó cuando el duque acusó a la institución de tratar a su esposa como una amenaza en lugar de como una pariente. El príncipe respondió que el vínculo familiar no podía utilizarse para implicar autoridad pública. Harry respondió que el derecho moral a decidir qué partes de la historia de Meghan siguen siendo visibles. William cortó la llamada. Ese silencio se convirtió en el verdadero comienzo. El futuro rey ordenó una revisión completa de todos los privilegios no resueltos, relacionados con el estatus real no laboral, convirtiendo una amámaga discusión familiar en un proceso constitucional formal. Carlos pidió moderación temiendo que un decreto permanente destruyera su última esperanza de reconciliación con su hijo menor. Sin embargo, William se negó a volver a demorarse. Entonces Meghan invocó una vieja promesa, hecha antes de abandonar Gran Bretaña, y lo obligó a asistir a la reunión que había evitado durante años. El palacio había pasado años evitando un ajuste de cuentas cara a cara, pero una conversación privada finalmente colocaría a William y Meghan en la misma mesa sin ayudantes que suavizaran sus palabras. No había cámaras ni secretarias de prensa, ni sonrisas cuidadosamente preparadas cuando Meghan entró en la sala de estar privada de Windsor. William ya te estaba esperando junto a una mesa donde se encontraba el programa en disputa y el decreto inacabado. Por primera vez desde que la fractura familiar se hizo pública, se enfrentaron sin Harry Charles o ayudantes de palacio entre ellos. Lo que siguió no fue una negociación, fue que la liberación de todos los agravios que ambos se habían negado a expresar en voz alta. Meghan permaneció de pie después de que se cerró la puerta. El príncipe señaló una silla, pero ella se negó a moverse hasta que él respondiera una pregunta. Tenía la intención de eliminar sus derechos de zar de forma permanente. El estilo significaba más que letras formales delante de un nombre. Señalaba que alguien tenía una posición oficial dentro de la casa real. William no evitó sus ojos. Dijo que la monarquía no podía preservar privilegios latentes cuando esos privilegios continuaban creando confusión, influencia privada y reclamos de autoridad en competencia. Su ira se agudizó. Meghan le dijo que el palacio la había acogido como un símbolo cuando convenía a la institución, y luego trató su identidad como un problema administrativo cuando se negó a permanecer en silencio. Acusó a la familia de celebrar su presencia en público, mientras cuestionaba su lugar en privado. Para ella, a Ella el decreto inconcluso no se trataba de orden. Fue un último intento de controlar cómo la recordaba el mundo. William respondió sin levantar la voz. Dijo que la decisión no estaba diseñada para silenciarla o borrar su matrimonio. Su objetivo era impedir que un individuo privado asumiera la implicación de la autoridad real oficial, mientras desafiaba abiertamente a la institución desde fuera de ella. El futuro rey insistió en que la distinción era importante porque los gobiernos, las organizaciones benéficas y los invitados extranjeros podían confundir la influencia personal con la aprobación de la corona. Meghan luego mencionó la promesa. Antes de que ella y Harry abandonaran Gran Bretaña, William le había asegurado en privado a su hermano que no se tomaría ninguna decisión final sobre su estatus real sin una conversación familiar que involucrara a los tres. Un relato documentado de ese intercambio anterior registró claramente la seguridad. El príncipe admitió que lo había logrado. Sin embargo, argumentó que la recepción de la Commonwealth lo había cambiado todo, demostrando que los entendimientos informales se podían probar, ampliar y reescribir silenciosamente. Meghan se quitó un anillo de su mano derecha y lo colocó al lado del programa en disputa. Dijo que la familia siempre convertía el dolor humano en papeleo cada vez que las emociones se volvían inconvenientes. William cerró el decreto
y respondió que el dolor no podía convertirse en una exención permanente de responsabilidad. El silencio se volvió insoportable. Empujó la silla intacta hacia atrás y le dijo que el documento revelaría más sobre el tipo de rey en el que pretendía convertirse que lo que revelaría sobre ella. El príncipe no la detuvo cuando se volvió hacia la puerta, pero la fuerza de sus palabras permaneció después de que ella se fue. Charles ya sí había enterado de que la reunión tuvo lugar sin su conocimiento. La reacción del rey no sería tranquila porque William había traspasado más que una frontera familiar. Había actuado con la confianza de un soberano antes de que el monarca reinante terminara de decidir lo que la corona podía permitirse perder. El enfrentamiento había terminado sin acuerdo, pero ya comenzaba otra lucha esta vez entre el monarca reinante y el hijo que se preparaba para sucederlo. La firma de William tenía una fuerza enorme, pero no existía de forma aislada. Detrás del decreto se encontraba un rey anciano, dividido entre dos deberes: proteger la monarquía y proteger lo que quedaba de su familia. Charles había retrasado la decisión repetidamente, esperando que el tiempo suavizara el conflicto. Sin embargo, a medida que se amplió la revisión legal, descubrió que negarse a actuar se estaba convirtiendo en una acción en sí misma, una acción que amenazaba con dejar el siguiente reinado agobiado por sus decisiones no resueltas. Charles convocó a su hijo a una audiencia privada tan pronto como se enteró del encuentro con Meghan. El rey seguía siendo soberano, lo que significaba que la autoridad constitucional final todavía le pertenecía. Pero a William se le había concedido poder real delegado sobre estilos, patrocinios, precedentes ceremoniales y elegibilidad futura para deberes oficiales. Ese acuerdo tenía como objetivo preparar al heredero para la responsabilidad. En cambio, puso la decisión familiar más peligrosa del reinado directamente en sus manos. El monarca se paró junto a su escritorio y preguntó por qué William había actuado sin advertirle. El príncipe respondió que advertirle habría producido otro aplazamiento. La demora ya había permitido que una ambigüedad privada se convirtiera en confusión pública, y cada intento de suavizar la cuestión había creado otra oportunidad para que volviera. Charles escuchó la lógica, pero también escuchó algo más frío debajo de ella. Su hijo había comenzado a tomar decisiones como si el próximo reinado ya hubiera comenzado. Charles temía perder a Harry por completo. Sabía que el joven príncipe no vería el decreto como una corrección técnica. Lo vería como un rechazo a Meghan, su matrimonio y la vida que habían elegido juntos. Ese miedo importaba porque padre e hijo ya estaban separados por años de ira, llamadas perdidas y conversaciones que terminaban antes de que ninguno de los dos dijera lo que realmente quería decir. Camilla instó a una moderación de otro tipo. Durante una conversación tranquila, la reina consorte le dijo a Carlos que anular a William después de otorgarle autoridad debilitaría ambos reinados a la vez. Él anotó que su mano temblaba sobre la última carta de Harry y suavemente pasó la página para él. El rey no le dio las gracias, simplemente siguió leyendo, mientras ella permanecía a su lado en silencio. Un memorando legal confidencial endureció la elección. Advirtió que el acuerdo inactivo de SAR no tenía un significado estable a largo plazo y podría ponerse a prueba mediante invitaciones, descripciones comerciales, presentaciones diplomáticas y asociaciones caritativas. Cada nueva disputa obligaría al palacio a explicar si Meghan estaba hablando en privado o ejerciendo autoridad real. Charles preguntó si un decreto más estricto podría funcionar. El secretario constitucional respondió claramente. Las restricciones parciales garantizarían futuras discusiones sobre interpretación. El monarca cerró los ojos y luego le puso a William una condición. La dignidad de Meghan como esposa de Harry y madre de sus hijos tenía que permanecer protegida incluso cuando terminaran todos los derechos oficiales de SAR. Guillermo aceptó. La decisión quedó resuelta. Pero Harry ya había aprendido la verdad. Su padre poseía el poder de detener el decreto y había decidido no utilizarlo. Para él la firma fue dolorosa. El silencio de Carlos fue imperdonable, y las primeras consecuencias estallarían incluso antes de que se publicara el anuncio de Palacio.
El decreto aún no había llegado al público, cuando sus consecuencias comenzaron a afectar a la familia en privado. En California, Harry llamó a su padre repetidamente. En Windsor, Charles vio la luz de llamada no contestada parpadear a su lado, pero no se atrevió a levantar el auricular. Mientras tanto, Meghan superó el shock. Comenzó a revisar todas las organizaciones, invitaciones y documentos públicos que alguna vez habían hecho referencia a su estatus real, y se dio cuenta de que la firma de William había ido mucho más allá de un título. Meghan se sentó con asesores legales mientras se abrían uno tras otro acuerdos caritativos, invitaciones a eventos, biografías digitales y correspondencia archivada. El estilo SAR, una redacción formal que muestra que alguien actúa con prestigio real, reconocido, apareció en presentaciones antiguas y registros privados mucho después de que ella dejara de usarlo públicamente. Un asesor explicó que las organizaciones conectadas con la corona ahora recibirían instrucciones para eliminar esas referencias de forma permanente. Cerró la carpeta y dijo que al palacio no se le permitiría describir su vida como un error que necesitaba corrección. La ira de Harry se movió más rápido que el papeleo. Le dejó a Charles un mensaje de voz privado después de otra llamada sin respuesta, comenzando con palabras controladas y terminando con una pregunta entrecortada. Entendió su padre que el silencio ahora parecía un consentimiento. El duque esperó una respuesta que no llegó, mientras Meghan lo veía luchar entre la furia y la esperanza de que el rey aún pudiera volver a llamar. Charles escuchó la grabación solo. El monarca extendió la mano hacia el teléfono cuando la voz de su hijo terminó. Luego retiró la mano cuando entró un asistente con el cronograma de anuncios públicos. Esa vacilación importaba. Una llamada de vuelta podría haber suavizado la herida personal, pero también podría haberse confundido con incertidumbre sobre un decreto que el palacio se disponía a defender. Las consecuencias fueron precisas. Meghan no recibiría ningún estilo de SAR en los archivos en el futuro, no tendría autoridad para representar al soberano, no conservaría precedencia ceremonial como miembro real de alto rango en activo, y no poseería una ruta automática de regreso a sus deberes formales. Sin embargo, seguiría siendo duquesa de Sussex, mediante el matrimonio. El título de nobleza, un rango relacionado con el ducado de Harry, más que con el servicio real activo, separó su identidad familiar de los privilegios oficiales que William le había quitado. Catherine se enteró de que el anuncio estaba programado durante su compromiso, apoyando a organizaciones benéficas de salud mental para niños. Inmediatamente le pidió a William que cambiara el horario. La princesa se negó a permitir que los niños vulnerables se convirtieran en el trasfondo de un castigo familiar, y el príncipe aceptó sin discutir. Quería que el decreto se mantuviera abiertamente y no se escudara detrás de su obra pública. Luego Harry se retiró de una visita privada planeada con Charles. Su breve mensaje decía que no estaba listo para entrar a una sala donde ya se había tomado la decisión. El rey lo leyó 2 veces, mientras el joven príncipe esperaba en California sin esperar respuesta. Meghan redactó una respuesta pública, pero Harry le pidió que no la publicara todavía. Quería tener una última conversación privada con William. No había secretarias, ni abogados, ni esposas presentes. El documento había dividido a la institución, pero el juicio final estaría determinado por algo mucho más frágil. 2 hermanos hablando honestamente después de años de comunicarse a través del silencio. Cuando William respondió a la llamada de Harry, ninguno de los hermanos se enojó. Durante varios segundos no dijeron nada en absoluto. No había asesores tomando notas ni funcionarios de palacio esperando para traducir sus palabras a un lenguaje formal. Era simplemente el heredero, y el exiliado, el hermano mayor, cargaba con el futuro de la corona y el menor cargaba con las heridas de su pasado. En ese silencio, ambos entendieron que el decreto se había vuelto más grande que el título de Meghan. Harry habló primero. Le pidió a William que olvidara las reglas constitucionales por unos minutos y hablara como su hermano. El príncipe estuvo de acuerdo, aunque su voz permaneció cautelosa.
El duque admitió que ya no esperaba que el palacio restaurara el estatus de zar de Meghan. El estilo era un signo formal de posición real oficial, pero la herida más profunda no fue su pérdida. Fue la humillación de descubrir una decisión familiar a través de canales legales, en lugar de escucharla directamente de alguien en quien alguna vez confió. William aceptó la acusación. Dijo que el proceso se había vuelto tan delicado que cada conversación comenzó a parecer una negociación. Había comenzado a medir cada palabra para determinar las consecuencias futuras y dejó de ver a las personas atrapadas dentro de la disputa. El futuro rey admitió que Harry merecía escuchar la decisión antes de que le llegaran los documentos, incluso si nada en el decreto final hubiera cambiado. La ira de Harry se debilitó, pero su miedo permaneció. Dijo que la orden podría comenzar con Meghan, pero su sombra podría llegar a sus hijos. Un día podrían creer que su lugar en la familia dependía de si sus padres obedecían al palacio. El duque quería saber si la monarquía planeaba tratarlos como extensiones de un argumento que nunca habían elegido. William respondió sin dudarlo. La conexión familiar de los niños no sería cuestionada. Explicó que el decreto contenía un lenguaje protector, evitando que su identidad se redujera al conflicto de sus padres. Luego el príncipe apartó de él la carpeta informativa oficial. Ya no quería que un lenguaje preparado se interpusiera entre ellos. William finalmente admitió lo que el poder le había hecho. Convertirse en el futuro rey le había hecho temer dejar crisis sin resolver a sus propios hijos. Había visto pasar la incertidumbre de una generación a otra hasta que el resentimiento privado se convirtió en daño público. Ese temor, digo, era el motivo por el cual la cláusula final tenía que cerrar todas las vías para una nueva negociación. Harry se quedó en silencio cuando su hermano reveló la verdad más dura. Los abogados de palacio no habían escrito esa cláusula. William lo había escrito él mismo. El duque todavía calificó la decisión como incorrecta. Sin embargo, ahora comprendía que no había sido creado por cortesanos anónimos ni impulsado por Camilla. Provino del juicio de su hermano cargando con toda la responsabilidad y toda la culpa. No siguió ningún perdón. La claridad lo hizo. Harry dijo que no impugnaría el decreto mediante acciones legales públicas. Entonces William le dio las gracias, pero ninguno de los dos fingió que la herida había sanado. Terminaron la llamada divididos, ya no confundidos y dolorosamente conscientes de que millones de personas pronto tomarían una decisión que la propia familia acababa de comprender. Por la mañana su ajuste de cuentas privado se convertiría en un terremoto real global. Exactamente a las 9 en punto, el palacio publicó 23 líneas que provocaron una discusión mundial. Las emisoras abandonaron la programación programada. Las redacciones reconstruyeron sus portadas. Multitudes se reunieron frente a las puertas reales, algunos elogiaron la firmeza de William y otros condenaron lo que vieron como una humillación calculada. Sin embargo, una imagen llegó a definir la mañana. El nombre de Meghan estaba impreso debajo de las palabras. Estado de Hertfordshire, retirado permanentemente, mientras que la firma del futuro rey aparecía debajo del párrafo final. El Palacio de Buckingham publicó el decreto final sobre el estatus real a través de su boletín oficial, la circular de la Casa Real y la oficina de prensa, acreditada al mismo tiempo. La circular fue el aviso formal utilizado para dejar constancia de las decisiones, con peso institucional, mientras que la oficina de prensa entregaba el texto al público. Esa distinción era importante porque el anuncio no se presentaba como un chisme, un castigo o una medida familiar temporal. Estaba entrando en el registro permanente de la monarquía. El London Chronicle reconstruyó su próxima edición en cuestión de minutos. Su portada en negro y dorado llevaba las palabras «El decreto final», con la firma de William, ampliada debajo de una imagen dividida de los hermanos. Afuera del Palacio de Buckingham, una multitud se reunió cerca del Victoria Memorial, mientras partidarios y críticos discutían bajo luces de transmisión en vivo. Una anciana hizo una pequeña bandera sindical y le dijo a un periodista que el privilegio real debe requerir servicio real.
Un manifestante más joven respondió que el dolor familiar nunca debería resolverse mediante el borrado público. Un presentador nacional calificó la orden como el límite más claro trazado entre la Casa de Windsor y la Casa de Sussex desde su partida. La Casa de Windsor se refería a la familia real reinante y la institución construida a su alrededor, pero la frase sonó más fría esa mañana. Convirtió una fractura privada en dos bandos opuestos. Meghan observó la cobertura con la televisión en silencio. Se detuvo cuando la firma de William llenó la pantalla y luego la apagó antes de que los comentaristas comenzaran a debatir sus motivos. Harry permaneció cerca diciendo poco. Había prometido no impugnar el decreto, pero cumplir esa promesa no hizo que la humillación fuera más fácil de absorber. William recibió el primer resumen de prensa mientras viajaba en un compromiso programado. El príncipe se negó a leer las reacciones en las redes sociales y solo preguntó si se habían informado con precisión. Su moderación tenía un propósito. Sabía que defenderse emocionalmente haría que el decreto pareciera personal, mientras que el silencio permitía que el documento hablara con fuerza institucional. Carlos se sintió incómodo cuando la cobertura comenzó a describir a su hijo como un rey en la sombra que ya ejercía poderes vinculados al próximo reinado. El monarca ordenó una segunda aclaración, afirmando que había autorizado el proceso y reconocido plenamente el resultado. No permitiría que el público creyera que William había actuado en su contra. Harry cumplió su palabra. Un representante emitió una declaración moderada, reconociendo la decisión y rechazando cualquier afirmación de que el trabajo de Meghan alguna vez haya dependido del estilo real. La batalla pública no cambió nada. La monarquía había elegido una frontera permanente en lugar de una paz temporal. Cuando la multitud se dispersó y las transmisiones continuaron, 4 personas se quedaron con la verdad detrás del espectáculo y ninguna pudo volver a la relación que tenían antes de la firma. El decreto no produjo la victoria. William no celebró. Meghan no desapareció. Harry no abandonó su lealtad a su esposa, y Charles no dejó de amar al hijo que se había alejado de su alcance. Lo que terminó no fue la relevancia de una persona, sino una peligrosa ambigüedad que había mantenido a la familia atrapada entre la identidad privada y la autoridad pública. La corona había trazado su línea. Cada persona involucrada ahora tenía que decidir cómo vivir más allá. Meghan perdió permanentemente todos los derechos de precedencia, funciones representativas y caminos automáticos de regreso al servicio real oficial de Su Alteza Real. El estilo de Sar fue el reconocimiento formal de que alguien representaba a la monarquía, y el decreto de William eliminó esa conexión para siempre. Sin embargo, siguió siendo duquesa de Sussex durante su matrimonio, preservando su lugar junto a Harry y al mismo tiempo separando esa identidad de la autoridad real activa. Meghan leyó el decreto por última vez antes de guardarlo dentro de un cajón cerrado. Ella no lo destrozó, no lo dejó expuesto como símbolo de ira. En cambio, le dijo a Harry que no pasaría el siguiente capítulo de su vida pidiéndole a una institución que validara el futuro que ya había construido. Escuchó atentamente y luego confirmó que no se presentaría ninguna impugnación legal. El duque eligió a su esposa e hijos sin pretender que la decisión no le hubiera herido. Durante años había intentado mantener un pie dentro de la estructura real. Ahora esa lucha había terminado. William regresó a la sala Windsor donde había firmado el documento. El príncipe se detuvo junto a la mesa vacía y comprendió que el liderazgo podía resolver una crisis institucional y al mismo tiempo crear una cicatriz personal. Catherine se reunió con él más tarde y habló con tranquila honestidad. Ella le dijo al futuro rey que la decisión podría proteger la corona, pero que la compasión determinaría en qué tipo de monarca se convertiría una vez que se tomaran las difíciles decisiones. Llevaba esas palabras consigo porque ella había nombrado la carga que ningún decreto podía eliminar. Charles enfrentó su propia verdad en privado. El rey escribió una carta a Harry no para revertir el orden o defender el palacio,
sino para separar el amor de un padre de la elección que había sostenido como soberano. Un relato documentado de la carta confirmó que no contenía lenguaje constitucional, ni solicitud de reconciliación inmediata ni excusa. El monarca simplemente escribió que la puerta a una relación personal seguía abierta aunque la cuestión real estaba cerrada. El veredicto fue definitivo. Meghan perdió los derechos, pero no perdió su voz, su matrimonio, su identidad pública ni su poder para moldear una vida fuera del palacio. Harry no obtuvo ningún estatus restaurado, pero obtuvo completa claridad sobre dónde estaba ahora su lealtad. Carlos aceptó que retrasar el dolor nunca había preservado la paz. Solo había transferido la carga a su heredero. William surgió como un futuro soberano dispuesto a elegir la certeza antes que la comodidad. Su decreto demostró que la pertenencia a una familia, la independencia comercial y la autoridad real oficial ya no permanecerían deliberadamente confusas. El capítulo de Sar de Sussex había terminado para siempre. La decisión no curó a la familia, pero puso fin a la incertidumbre que había mantenido abiertas todas las heridas. Meghan avanzó sin la autoridad real. Harry estaba a su lado. Charles conservó la esperanza privada de un padre. William asumió el costo de la decisión final de la corona. El último decreto real no borró a Meghan de la historia. Definió permanentemente el límite entre la vida que dejó atrás y el futuro que eligió reclamar. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.